El mundo tiembla hoy al borde del abismo, como una frágil vela que parpadea bajo las ráfagas de un viento cruel. Cada día que pasa acerca inexorablemente a la humanidad a ese punto fatídico, más allá del cual no solo se derrumban naciones antaño poderosas, sino que se pierde irremediablemente el alma humana, la moral se corroe y se pervierte, y la fe en la divina providencia parece haberse abandonado por completo. Con un dolor inconfesable y una profunda preocupación, se expresa una angustia que ya no se puede contener. El mundo, al parecer, ha perdido por completo su visión espiritual. En lugar del perdón misericordioso, ha reinado en todas partes una ira que lo consume todo. En lugar de la tan esperada reconciliación, ahora solo hay un silencio helado de armas, que presagia nuevas y aún más terribles convulsiones. ¿Cuál será el próximo capítulo de esta trágica historia? Y hay un camino hacia la salvación. Una preocupación particular y penetrante en el corazón de muchos es el inexorable aumento de la confrontación entre Israel e Irán. En estos mismos días, mientras el mundo contiene la respiración, temiendo una mayor escalada, los misiles han vuelto a caer sin piedad sobre las ciudades fronterizas, convirtiéndolas en zonas de horror y destrucción inimaginables. Cada noche el aire se estremece con los sonidos penetrantes de las sirenas que anuncian un nuevo y inminente peligro, y estos sonidos se han convertido en una amarga realidad cotidiana. Niños, cuyas vidas deberían estar llenas de risas despreocupadas y alegría, se ven obligados a esconderse en sótanos fríos y húmedos, huyendo del fuego mortal. La gente pierde a sus seres queridos, separándose de ellos para siempre, y con estas pérdidas se desvanece la última chispa de esperanza. El dolor profundo y agotador del pueblo de Israel, atormentado por las constantes amenazas y la agresión, se entrelaza inseparablemente con el sufrimiento insoportable de los ciudadanos comunes de Irán, quienes se encuentran oprimidos y rehenes de las decisiones de sus gobernantes. Esto ya no es solo un conflicto local entre dos estados, es algo mucho más grande, es un endurecimiento de los corazones que, como un virus mortal, amenaza con extenderse por todo el mundo, sumiéndolo en un caos impenetrable. ¿Cuál será el siguiente paso en este peligroso juego? ¿Y qué podrá detener esta locura? En esta hora crítica, es de suma importancia recordar las sabias palabras pronunciadas en la Sagrada Escritura, en el antiguo libro del profeta Ezequiel, donde resuena una advertencia formidable: quebrantaré el arco de Elam, Irán, fuerza principal de su poder, y los dispersaré a todos los vientos. Ezequiel 32:21. Sin embargo, simultáneamente con esta poderosa advertencia que señala la inevitabilidad del juicio divino, también se subraya la inmutable preocupación por el pueblo de Israel, pues a través de otro profeta, Zacarías, el Altísimo proclama: porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Estas palabras antiguas, pero eternamente relevantes, no son una sentencia ni una maldición destinada a ser ejecutada por manos humanas, sino más bien una advertencia profética que llama a la conciencia. No es un llamado a la cruel venganza o al derramamiento de sangre, sino un recordatorio estricto de una verdad inmutable y eterna: quien insensatamente tome la espada, por la espada perecerá. Por lo tanto, es de suma importancia orar incesantemente para que ninguno de los líderes y comandantes militares actuales se convierta en ese guerrero imprudente y orgulloso, cuyas decisiones fatales causarán la muerte de miles de vidas inocentes y sumirán al mundo entero en una oscuridad aún más profunda e impenetrable. ¿Logrará la humanidad escuchar esta antigua advertencia antes de que sea demasiado tarde? ¿Y qué consecuencias esperan a quienes la ignoren?
Un mensaje profundo, como el latido del propio corazón de Dios, resuena como una advertencia. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fuerza. Jeremías 17:5. Sin embargo, contrariamente a esta antigua expresión, el mundo moderno sigue precisamente este camino. Muchas naciones buscan salvación y seguridad en arsenales de misiles, en armamento poderoso, en las complejidades de las estrategias políticas y las negociaciones diplomáticas, pasando por alto por completo que la verdadera liberación solo es posible en Dios. El verdadero poder no radica en el metal mortal, sino en la oración sincera. La armonía y la tranquilidad en el mundo no se logran mediante negociaciones secretas o compromisos a puerta cerrada. Por el contrario, nacen de la profundidad de los corazones, en lágrimas derramadas de rodillas, en ayuno estricto y en un arrepentimiento sincero. Se insta encarecidamente a todos y cada uno a comenzar a orar sin cesar a partir de este día. Deben elevarse oraciones por la paz en Jerusalén, tal como el Señor mandó en el Salmo 121. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. También se recomienda encarecidamente orar por Irán, por su pueblo que tanto ha sufrido, por su generación joven, por las madres cuyos corazones están llenos de rechazo a la guerra, pero que temen expresar abiertamente sus sentimientos. Que los ríos de lágrimas fluyan por todos los niños indefensos que no pueden comprender por qué explotan bombas en su tierra natal. Que la súplica de oración se convierta en una batalla espiritual diaria, no solo por el bienestar de una nación, sino en nombre de la salvación de toda la humanidad. La historia atestigua el poder de la postura espiritual. Cuando Moisés permanecía en la colina con las manos levantadas al cielo, los hijos de Israel prevalecían en la batalla. Éxodo 17:11. Sin embargo, tan pronto como sus manos descendían, el enemigo comenzaba a prevalecer. De manera similar, en los tiempos actuales, quien eleva sus manos en oración al cielo se convierte en un escudo para la tierra. Este no es el momento de entregarse a la desesperación, no es el momento de guardar silencio, y ciertamente no es el momento de mirar indiferentemente los noticieros. La Iglesia, siendo una guardiana espiritual, está llamada a ser la voz que puede despertar a este mundo del sueño. El Altísimo no ha abandonado su creación. Todavía busca a aquellos que están dispuestos a defender, a llenar la brecha que se ha formado en la defensa espiritual. Y si este texto está siendo leído por alguien, quizás esa misma persona sea la elegida a quien el Señor se dirige ahora. Se recomienda encarecidamente detenerse y reflexionar sobre lo que está sucediendo, porque aún no es demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Uno debe reconciliarse con su prójimo. Es necesario regresar a Dios y entonces Él sin duda restaurará la paz en la tierra. Mientras estas palabras aún resuenan, no todas las esperanzas se han perdido, pero ¿cuánto tiempo más seguirá sonando el llamado a la misericordia? ¿Cuántos momentos seguirá el Altísimo conteniendo su mano castigadora? El orador no se dirigió con el propósito de infundir terror, sino con la intención de despertar la conciencia. Pues guardar silencio en los tiempos actuales equivale a cometer un acto que pisotea la verdad. El proceso de reconciliación se pospone constantemente, mientras los ríos de sangre no cesan de fluir. Si la humanidad no se vuelve al arrepentimiento, los conflictos actuales, llamados guerra, resultarán ser solo el preludio de la desolación total que fue predicha por los antiguos profetas. Una y otra vez se presenta la imagen de Irán e Israel,
impulsados por una ira indomable, avanzando obstinadamente hacia el abismo de un enfrentamiento destructivo. Los últimos informes desde el terreno pintan un panorama sombrío: viviendas destrozadas en el norte de Israel, la muerte despiadada de civiles inocentes en ataques de represalia, ataques selectivos contra instalaciones clave en Teherán, y las vidas destrozadas de familias enteras que han perdido a sus seres queridos, a veces sin siquiera comprender las verdaderas razones de su muerte. Lo que está sucediendo no puede llamarse un triunfo, es más bien una pérdida de cualidades humanas fundamentales, un triunfo descarado de la oscuridad más profunda. En el libro sagrado del profeta Isaías, el Altísimo proclama en voz alta: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas». Isaías 5:20. Cuando las acciones militares comienzan a ser llamadas actos de defensa y la violencia cruel se justifica como una necesidad inevitable, la humanidad se acerca peligrosamente al borde de una perdición total, que afecta no solo la existencia física, sino que también hiere profundamente el espíritu. Pues tan pronto como el corazón pierde la capacidad de empatizar con el dolor del prójimo, inevitablemente comienza a marchitarse. El orador insta encarecidamente a dejar de buscar justicia en los campos de batalla, porque la verdadera justicia no puede encontrarse allí. La verdadera justicia nace solo en las profundidades de un corazón que posee el don del perdón. El mismo Cristo, que se sacrificó, crucificado por los pecados de la humanidad, no emitió llamados a la venganza mientras estaba en la cruz. En cambio, pronunció: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Surge la pregunta: ¿dónde están ahora esas voces que pueden repetir estas grandes palabras que traen perdón y reconciliación? El mundo moderno, al parecer, está al borde del apocalipsis. La razón de esto no es que la presencia divina haya desaparecido o se haya alejado, sino que la humanidad ha perdido la capacidad de escuchar, volviéndose espiritualmente sorda. Las antiguas profecías están adquiriendo su manifestación visible ante nuestros propios ojos. Sin embargo, los corazones de las personas permanecen endurecidos, irreconciliables. Lo que la comunidad global está experimentando ahora no es solo una consecuencia de los problemas políticos, sino también un profundo colapso espiritual. Y si no se muestra humildad y arrepentimiento ahora, si la gente no se postra en oración, el día de mañana solo traerá un horror insoportable. Las apuestas en este drama global son demasiado altas, e innumerables almas humanas se tambalean al borde de la perdición. En este sentido, se hace un llamamiento urgente para que cada reunión espiritual, cada hogar, cada alma humana se transforme en un altar vivo de oración en este día trascendental. Que se abran las ventanas de las casas, que la gente se arrodille derramando lágrimas por el destino del mundo. La oración debe ir más allá de la simple petición de que cesen las hostilidades. Es necesario rogar por el don de un corazón nuevo y transformado para todas las naciones, por un arrepentimiento genuino para aquellos que están al mando del poder, por el perdón mutuo entre las partes en conflicto y para que los instrumentos de guerra, esas espadas mortales, se conviertan en rejas de arado, símbolos del trabajo pacífico. El Altísimo no permanece en silencio. Él responde invariablemente a las súplicas sinceras de los justos. Sin embargo, si la Iglesia permanece en silencio, ¿quién asumirá entonces la carga de la intercesión? Recordando los ejemplos de Abraham orando por Sodoma, Moisés intercediendo por Israel y Daniel ayunando por su pueblo, surge una pregunta retórica:
¿Quién está hoy dispuesto a ponerse en la brecha, llenando el vacío por Tierra Santa y por Irán, por Oriente y Occidente, por todos los pueblos envueltos en la locura de los conflictos? El orador insta insistentemente a detener de inmediato lo que está sucediendo, haciendo hincapié en el momento actual y advirtiendo contra las demoras, porque el mañana podría no llegar. Mientras haya aliento en el ser humano, la esperanza permanece. Mientras la palabra de salvación resuene, existe un camino para salir de la situación actual. Mientras el Espíritu de Cristo viva, el mundo es capaz de renacer y encontrar nueva vida. Cuando se habla de paz, se subraya que no es un concepto abstracto o una noción efímera. La paz tiene un rostro concreto y tangible. Es el rostro de un niño durmiendo plácidamente, cuyos oídos ya no son atormentados por los sonidos penetrantes de las sirenas. Es la imagen de una madre que, habiendo salido de la oscuridad del sótano, ahora acuna a su bebé con una tierna canción de cuna. Es el semblante de una persona mayor, capaz de abrir la ventana de su casa sin temor a las nubes de humo y al resplandor del fuego. El orador afirma que sus palabras no se refieren a acuerdos políticos o compromisos diplomáticos, sino a la vida misma, esa vida preciosa que el Altísimo otorgó a cada ser humano por amor puro e incondicional, y no para vivir en constante miedo y ansiedad. Recientemente se recibió un emotivo mensaje desde Nazaret, de una familia cristiana común. El cabeza de familia trabaja como conductor de autobús y su esposa es maestra de escuela. Cada mañana, invariablemente, comienzan con una oración sincera y el reverente encendido de una vela ante el sagrado icono de la Sagrada Familia. Su hija de 7 años le hizo una vez a su padre una pregunta inquietante: «Papá, ¿y si el ruido en el cielo ya no son ángeles?». El orador se plantea una profunda pregunta: ¿cómo permitió la humanidad que la percepción infantil de la realidad comenzara a mezclar la voz pura del cielo con el estruendo aterrador de las acciones militares? Desde el lejano Irán, desde la ciudad de Isfahán, llegó otro mensaje conmovedor, esta vez de un joven médico. Él no pertenece ni a la confesión católica, ni siquiera a la cristiana. Sin embargo, cree profundamente en Dios y se dirige al autor con una ferviente súplica: «Padre, diga a todo el mundo que no queremos la guerra, solo queremos curar, vivir, tener hijos, cantar. No somos marionetas del odio, somos personas». Esta carta es un verdadero grito del alma, la encarnación de la voz silenciosa de quienes sufren a diario. El autor expone estas ideas no por casualidad, pues la guerra, contrariamente a la creencia popular, tiene un rostro concreto y tangible, y se equivoca quien cree que estos acontecimientos ocurren en fronteras lejanas. En realidad, cada daño infligido a otra persona resuena en todo el universo. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, lo que indica inequívocamente que el sufrimiento de una persona resuena en el mismo corazón del Creador. Cuando Abel cayó víctima del fratricidio, el Señor se dirigió a Caín con estas palabras: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Génesis 4:10. Y si entonces clamó la voz de uno, ¿cuántas voces se elevan hoy al cielo? ¿Cuánta sangre inocente clama al Creador desde las ruinas de viviendas destruidas, desde edificios escolares vacíos, desde salas de hospital torturadas? El Altísimo, sin duda, escucha este grito agonizante, y su pregunta suena como un llamado: ¿quién está dispuesto a ser un intercesor? ¿Quién se atreve a ponerse en defensa, llenando la brecha? Muchas personas se dirigen al autor con la pregunta: ¿cuál es el verdadero papel de una persona común en medio de las convulsiones globales? ¿De qué es capaz
una simple oración cuando los misiles caen por todas partes? A estas dudas, Él da una respuesta inquebrantable. Es capaz de todo, porque los cimientos del mundo no descansan en el poder de los comandantes militares, sino en la rectitud de las almas santas. La verdadera victoria no se logra mediante columnas de tanques, sino a través de corazones dedicados sin reservas a la providencia divina. Así Francisco de Asís logró detener el derramamiento de sangre no con una hoja de acero, sino con el poder de la palabra. La Madre Teresa de Calcuta transformó miles de destinos con un amor inagotable. Y el profeta Daniel, elevando oraciones en el cautiverio babilónico, cambió el curso de toda una era. Las crónicas históricas demuestran claramente cómo la oración sincera puede derrocar imperios poderosos, cómo una sola lágrima de dolor maternal puede salvar una ciudad entera, y cómo un niño que susurra salmos entre las ruinas puede convertirse en una respuesta para su generación. En los tiempos actuales, el Altísimo busca precisamente a esas personas, no a quienes alzan la voz en acusaciones airadas, sino a quienes son capaces de amar profundamente, no a quienes buscan culpables, sino a quienes están dispuestos a perdonar, porque la verdadera paz no nace del fragor de las armas, sino de las profundidades del alma humana. Si una persona desea sinceramente el advenimiento de la paz, debe comenzar esta transformación consigo misma. Que cierre los ojos y pronuncie las palabras: Señor, envía sanación a mi nación. Señor, detén el derramamiento de sangre. Señor, devuelve tu misericordia a tu pueblo. Y que no dude, esta oración, pronunciada con fe inquebrantable, posee un poder que supera la fuerza de cualquier ejército. A veces uno se sumerge en la reflexión, imaginando cómo sería el mundo si por un solo día todos, sin excepción, depusieran las armas. Si los comandantes militares dejaran de dar órdenes y los líderes religiosos, por el contrario, alzaran sus voces en un llamado a la paz. Si los jefes de Estado inclinaran sus cabezas con humildad y las madres levantaran sus manos al cielo en oración. Algunos, quizás, lo llamarán una utopía, pero el autor está convencido. Este es precisamente el reino de Dios al que la humanidad está llamada a aspirar, no mediante esfuerzos físicos, sino con la sinceridad del corazón. Todo comienza con una decisión personal. Diariamente, millones de almas humanas se enfrentan a una elección: elegir el amor o entregarse al odio, bendecir o maldecir, empatizar o pasar indiferentemente ante las noticias alarmantes. El Altísimo no exige grandeza en las acciones de las personas, exige autenticidad y verdad. Y la verdad es simple y única. Sin el poder vivificante del amor, todo está muerto, incluso las intenciones y pensamientos más nobles. En la memoria del autor aflora la imagen de una mujer que conoció en Líbano. Su hijo había muerto trágicamente a causa de un ataque con misiles. En sus manos, ella sostenía con delicadeza una fotografía arrugada y empapada de dolor. Sin embargo, sus palabras sorprendieron al interlocutor. No hizo la pregunta eterna: ¿por qué Dios me lo quitó? En cambio, apenas audible, pronunció: rezo por quien disparó ese misil, para que tenga un hijo y no lo pierda. Un corazón así es, sin duda, una verdadera morada de la gracia divina. El mal no puede ser vencido por la fuerza de las armas, solo es derrotado por ese amor que se niega a extinguirse a pesar de cualquier prueba. Pero un amor así requiere un coraje inmenso. Nioa. Pues es mucho más fácil entregarse a la condena, culpar a los demás y caer en el olvido. Precisamente por eso, Cristo no eligió el camino fácil. Él eligió la cruz.
Por lo tanto, este mensaje se dirige a quien escucha estas palabras. No se debe temer ser considerado ingenuo a los ojos de la sociedad mundana, si tal estado hace a la persona sabia a los ojos del cielo. Los juicios mundanos a menudo llaman débil a quien es capaz de perdonar. Sin embargo, la perspectiva divina afirma su fuerza. El mundo tiende a llamar ingenuo a quien ama sinceramente, pero a los ojos del Señor, tal persona es llamada su hijo. Si surge la pregunta de dónde se encuentra la verdadera línea del frente en el mundo moderno, la respuesta es obvia: no está en las fronteras estatales. Pasa por el corazón humano, por su fervor en la oración, por las decisiones que se toman, por el hogar familiar. Si el miedo prevalece en una casa, el enemigo ya ha penetrado en sus confines. Pero si allí reina la oración, brillará una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Se han observado viviendas desprovistas de cualquier mueble, pero llenas de profunda paz. Se han encontrado familias que carecían de alimento, pero que resplandecían de alegría. Se han visto humildes chozas habitadas por la fe y majestuosos palacios gobernados por un vacío interior. Todo esto testifica que el verdadero valor no se determina por atributos externos, sino por lo que una persona lleva dentro de sí. Por lo tanto, una vez más, resuena el llamamiento insistente: hay que arrodillarse, reunir a los hijos, encender una vela, abrir la Sagrada Escritura y pronunciar en voz alta las palabras: Señor, hazme un pacificador, porque solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Si tales acciones no se llevan a cabo, entonces hablará el fuego destructor. Y el fuego, como se sabe, no elige a sus víctimas, destruye sin piedad todo a su paso. ¿Cuántas procesiones fúnebres más serán necesarias? ¿Cuántos templos, instituciones educativas, corazones humanos deben ser destruidos antes de que alguien exclame: ¡basta! Cada persona tiene el potencial de ser quien detenga la cadena del mal. Es importante romperla dentro de uno mismo. Al no transmitirla más, una persona ya es capaz de cambiar el curso de la historia. El orador se presenta ante los presentes no como un soberano dotado de poder ilimitado, ni como un juez infalible que dicta sentencias, sino como una persona sencilla cuya alma está quebrantada por la grandeza de la providencia divina y el dolor penetrante que ha envuelto al mundo. Cada palabra pronunciada por él, cada pensamiento fue expresada no con el fin de infundir miedo o sembrar la ansiedad, sino para dar vida, para despertar a una nueva conciencia y no para condenar o sentenciar. Si los oyentes prestaron atención a todo lo dicho, significa que Dios todavía les habla, y si el Altísimo sigue hablando, entonces por consiguiente el tiempo para la salvación y el cambio aún no se ha perdido. Este mensaje no se dirige a una cifra anónima en una estadística o a un espectador pasivo, sino a cada alma viviente, a cada persona. La presencia de cada uno aquí no es una coincidencia fortuita o un capricho del destino. La oración de cada oyente es extremadamente necesaria y la voz de cada uno de ellos posee una inmensa importancia. En nuestros días, la Iglesia no es simplemente un conjunto de muros y estructuras arquitectónicas, son las mismas personas que constituyen su comunidad viva. Son estas personas las que son capaces de detener la locura que ha asolado el mundo, incluso cuando el universo, al parecer, se precipita incontrolablemente hacia el abismo. Una sola voz, un solo paso decisivo y la balanza puede inclinarse hacia la misericordia. ¿Acaso alguien puede dudar de la importancia de la voz de una persona? Que entonces recuerden la historia del arca de Noé, un hombre y la salvación de todo el mundo del diluvio. Que recuerden a David, de pie ante Goliat,
una piedra que puso fin al terror y la tiranía. Que recuerden a Jesús en el jardín de Getsemaní, una oración que anunció el camino hacia la resurrección. Que no digan con duda, ¿quién soy yo?, sino que digan con disposición, aquí estoy, Señor. La humanidad se encuentra al borde del apocalipsis, en el umbral de grandes convulsiones. Esta situación no se debe a que la providencia divina haya abandonado los confines terrenales y haya dejado a las personas a su suerte, sino, por el contrario, a que el propio ser humano ha tomado la decisión consciente de existir fuera de su guía y sus leyes. Sin embargo, incluso en los tiempos actuales, cuando al parecer el último rayo de esperanza se ha desvanecido y la oscuridad se ha intensificado, una sola chispa es capaz de encender una llama que lo consume todo. Cada uno de los oyentes puede convertirse potencialmente en esa chispa vivificante. Que la fe de cada uno de ellos se transforme en una llama poderosa que no solo ilumine su propio camino en la oscuridad, sino que también muestre el camino a otros, perdidos en las tinieblas. En el momento en que el Salvador, Cristo, ascendió a las moradas celestiales, no equipó a sus seguidores con armas o fuerza militar. Por el contrario, les concedió algo mucho más poderoso, el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy, este Espíritu Divino busca incansablemente a quienes responderán a su llamado, demostrando una disposición inquebrantable. Esto se expresa en la disposición a la oración sincera, en la disposición al perdón incondicional y también en la disposición a hablar con valentía cuando los demás prefieren guardar silencio. Precisamente a tales personas les corresponde convertirse en esa voz capaz de resonar en el silencio, de ser una respuesta viva a los desafíos apremiantes del tiempo. El mundo actual, al parecer, se tambalea al borde del precipicio. Sin embargo, existe una profunda convicción. Si la humanidad muestra humildad y se postra de rodillas en súplica, aún podrá encontrar estabilidad y resistir ante la adversidad.